En el sur de California, inundaciones severas alrededor de Los Ángeles han provocado evacuaciones urgentes, un desarrollo preocupante que ha generado alarma. Los últimos días antes de Año Nuevo en Estados Unidos han revelado una secuencia de eventos que ya no se sienten aleatorios. Comenzó en California, donde los ríos atmosféricos llegaron fuera de orden, provocando que las inundaciones desafiaran las leyes de la física, subiendo cuesta arriba y haciendo que el suelo pulsara como si despertara. Poco después, debajo del río Sacramento, se abrieron capas antiguas, exponiendo coral de interior e inscripciones hebreas que declaraban el tiempo señalado de las aguas. Este patrón se extendió en el Medio Oeste, donde las cámaras de las iglesias registraron una figura alta y luminosa, invisible a los ojos pero sentida como una profunda paz. Luego, en Arizona, un altar de piedra de varias toneladas vibró desde adentro, luciendo la inscripción, voz de retorno. Estos eventos plantean la pregunta, ¿son incidentes aislados o advertencias conectadas? Quédate con nosotros mientras seguimos este patrón en desarrollo. No comenzó con fuego o guerra, sino con agua, una fuerza que las Escrituras siempre han tratado como misericordia y juicio. Al finalizar el año, California fue testigo de un evento inexplicable por los ciclos estacionales o el clima ordinario. Dos ríos atmosféricos aparecieron fuera de secuencia, llegando en desorden y sin respetar los patrones en los que los meteorólogos confían. Lo que siguió no fue simplemente una lluvia intensa, fue una lluvia que llevaba un peso inusual. Testigos de todo el estado describieron agua cayendo más rápido y golpeando más fuerte, acumulándose en áreas donde debería haber drenado. Los instrumentos no coincidieron, con pluviómetros que contradecían las lecturas satelitales. La ciencia vaciló, incierta, y luego la gravedad misma pareció aflojar su agarre. Las aguas de la inundación no retrocedieron cuesta abajo, avanzaron hacia arriba, inundando barrios elevados considerados seguros durante mucho tiempo. Los socorristas usaron palabras que rara vez se decían en voz alta, señalando que el agua se movía en la dirección equivocada. Luego respondió la tierra. El barro no se deslizó hacia abajo, se retorció, se elevó y giró hacia afuera, formando masas en forma de brazo que destrozaban casas y cimientos. Veteranos de incendios forestales e inundaciones declararon en voz baja que nunca habían presenciado la tierra comportarse de tal manera. Debajo de todo, el suelo se volvió elástico, inestable y receptivo. Las personas que estaban quietas informaron un pulso sutil bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera respirando. Los helicópteros de rescate intentaron desplegarse pero abortaron en pleno vuelo, y los pilotos informaron que el aire estaba tan saturado de humedad que la sustentación se volvió poco confiable. La tecnología que nunca había fallado antes simplemente dejó de funcionar. En medio de esto, muchos comenzaron a buscar no explicaciones, sino recuerdos. La Escritura habla de momentos en que el agua ya no es neutral. Ese día, todas las fuentes del gran abismo se rompieron, y las compuertas de los cielos se abrieron, Génesis 7 y 11. Job nos recuerda que Dios sacude la tierra de su lugar, y sus pilares tiemblan, Job 9, 6. Y Pablo escribe que la creación misma gime, esperando la redención, Romanos 8. Lo que perturbó a la gente no fue solo la destrucción sino el momento. El agua no llegó simplemente para inundar, expuso, separó y reveló cuán delgada es la frontera entre el orden y el caos. Esto no fue declarado como juicio por sirenas o predicadores, sino que surgió en conversaciones susurradas, en refugios, en casas oscuras iluminadas por teléfonos que se quedaban sin energía. La Biblia muestra que el agua rara vez es el final de una historia, es el comienzo de la separación entre lo que puede permanecer y lo que no. Ya sea que este momento resulte simbólico, histórico o aún en desarrollo, California marcó el lugar donde comenzó el patrón. Una vez que las aguas rompieron el protocolo, nada de lo que siguió pudo verse de forma aislada. La pregunta ahora no es solo qué sucedió, sino por qué la Tierra misma pareció responder, y si estamos escuchando antes de que la próxima señal hable aún más fuerte. Si las aguas en California rompieron las leyes de la naturaleza, lo que emergió debajo del río Sacramento sugiere que también pudieron haber roto el sello del tiempo. No fue una excavación lo que reveló lo que yacía debajo del río Sacramento, fue el agua. A medida que las aguas de la inundación se desbordaron, no erosionaron la tierra de manera uniforme. En cambio, solo arrancaron las capas de suelo más profundas y antiguas, exponiendo material intacto durante milenios. Los geólogos notaron inmediatamente la anomalía, declarando que no era así como los ríos tallan normalmente la tierra, algo selectivo había ocurrido.
Lo que surgió primero aturdió a los investigadores: formaciones de coral, densas, antiguas e inconfundibles, aparecieron tierra adentro, a cientos de kilómetros de cualquier línea de costa prehistórica conocida. Su ubicación no se alineaba con las líneas de tiempo geológicas aceptadas, no eran fragmentos arrastrados por inundaciones, sino incrustados, preservados y esperando. Luego vinieron las marcas. Talladas directamente en la piedra expuesta había inscripciones hebreas, grabadas profunda y deliberadamente. No eran decorativas, se repetían. Una y otra vez, aparecía la misma frase: el tiempo señalado de las aguas. Los lingüistas confirmaron que el guión era antiguo, no una imitación moderna. No se ofreció ninguna explicación de cómo o por qué existía tal escritura debajo de un lecho de río estadounidense. Un análisis posterior descubrió algo aún más inquietante. Debajo de California yace un enorme embalse subterráneo prehistórico, sellado, inactivo y vasto más allá de lo esperado. Los instrumentos mostraron que no estaba reaccionando a la presión desde abajo como lo hacen normalmente las aguas subterráneas. En cambio, respondía a través de la resonancia, como si estuviera activado por el movimiento o una señal desde arriba. Para aquellos familiarizados con las escrituras, el lenguaje era imposible de ignorar. La Biblia habla de momentos en que las profundidades responden al mandato. Cuando los cimientos ocultos se exponen en tiempos señalados, la profundidad llama a la profundidad. No es una exageración poética, es un patrón. En Génesis, el agua revela juicio y preservación simultáneamente. En los Salmos, las aguas responden a la voz del Señor. Este descubrimiento no llegó con fuego o colapso, llegó en silencio, revelado solo porque el río se apartó. Lo que más desconcertó a los observadores no fue lo que se encontró, sino cuando se encontró. Las cosas antiguas no surgen por accidente. En la Escritura, lo que está oculto se revela cuando el tiempo se cumple. La pregunta ahora permanece bajo el flujo del río: ¿fue erosión o revelación? La primera señal no cayó del cielo, ni sacudió los cimientos de la tierra. Surgió de las profundidades, el mismo reino que las Escrituras a menudo describen como la frontera entre lo visible y lo invisible. Justo después del amanecer, mientras un pálido resplandor acariciaba el horizonte del Pacífico, los pescadores notaron que las aguas debajo de ellos se movían de una manera que nunca antes habían presenciado. Lo que comenzó como una perturbación tranquila pronto se convirtió en un violento vaivén, como si el mar mismo estuviera siendo forzado a abrirse. Entonces emergió una criatura más larga que cualquier ballena conocida, más pesada que cualquier tiburón registrado, irrumpió desde las profundidades con una poderosa cola similar a la de un pez, gruesa y musculosa, golpeando la superficie como un tambor de guerra. Mientras levantaba su enorme cuerpo fuera del agua, la luz del sol golpeaba sus escamas, haciéndolas brillar como metal fundido, lo suficientemente brillantes como para lastimar los ojos de los hombres que miraban. Su cabeza se parecía a algo prehistórico, pero más siniestro, con una fila de dientes irregulares curvados hacia afuera como lanzas rotas, cada uno reflejando la luz como acero pulido. Los eruditos bíblicos señalaron de inmediato a Leviatán, la misteriosa criatura marina descrita en el Salmo 104, 26 como una que Dios formó para moverse a través de las profundidades a su mandato. Otros hicieron referencia a Job 41, donde el poder de la criatura es tan grande que nadie es lo suficientemente feroz como para despertarlo, un ser descrito no solo como parte de la creación, sino como un instrumento que revela el poder de Dios sobre las aguas caóticas. Los pescadores insistieron en que el comportamiento de la criatura era diferente a cualquier cosa natural. No huyó, no atacó. Observó, dando círculos lentamente, manteniéndose lo suficientemente cerca como para que sintieran su conciencia. Para muchos, este fue el aspecto más desconcertante: sus movimientos deliberados, casi intencionales, como si reconociera a los testigos elegidos para verlo. Horas antes de que apareciera la bestia, los residentes de la costa ya habían sentido algo malo debajo de las olas: zumbidos profundos, pulsos rítmicos y vibraciones que subían por los cascos de sus barcos. Estas perturbaciones coincidieron con anomalías de presión registradas en zonas sísmicas, lo que sugería que lo que sea que estuviera agitando la tierra también podría estar agitando el mar. Cuando las imágenes se difundieron en línea, la reacción pública se dividió drásticamente. Algunos afirmaron que era una rareza biológica, un remanente de la evolución de las profundidades marinas forzado hacia arriba por cambios geológicos. Sin embargo, otros vieron el momento, el comportamiento y el simbolismo profético y concluyeron algo diferente: esto no fue aleatorio,
fue una señal. El Antiguo Testamento vincula repetidamente el mar con momentos de revelación divina, Moisés cruzando el Mar Rojo, Jonás tragado por el gran pez y los Salmos declarando la soberanía de Dios sobre las profundidades. En ese contexto, la aparición de la criatura se sintió menos como un accidente y más como un mensaje. Y así, la pregunta que resonó en toda la nación llevaba un peso mucho mayor que la ciencia: ¿este ser surgió debido a fuerzas naturales o porque los cielos lo permitieron? La criatura apenas había desaparecido bajo las olas cuando llegó la segunda señal, esta vez no del mar, sino de la misma tierra bajo los pies de América. A las pocas horas de las impactantes imágenes, comenzaron a llegar informes de múltiples costas de el suelo se elevaba, se movía y respiraba, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. En Oregón, una propietaria notó que las baldosas de su cocina se arqueaban ligeramente hacia arriba, creando un suave arco que desapareció a la mañana siguiente. En el sur de California, los bañistas sintieron una extraña presión hacia arriba bajo la arena, como si la costa se estuviera hinchando como un pulmón. Pero el incidente más alarmante ocurrió en un barrio tranquilo cerca de la costa del Pacífico, donde el suelo debajo de varias casas se elevó lo suficiente como para inclinar los muebles y agrietar los zócalos. Estos extraños movimientos se hicieron eco de un evento documentado en Bayview, San Francisco, donde el piso del apartamento de un residente se elevó casi 1 pulgada, todo sin terremotos ni tormentas. Si las aguas revelaron lo que había estado sellado bajo la tierra, lo que siguió sugirió que la revelación no se limitaba solo a la tierra. Se movió al interior, en silencio, a un lugar construido no para el espectáculo, sino para el culto. Tarde una noche en el Medio Oeste, las cámaras de seguridad dentro de una pequeña iglesia grabaron algo que nadie presente vio con sus ojos naturales. De pie cerca del frente del santuario había una figura con forma humana, estimada en casi 7 pies de altura, formada completamente de una luz suave, dorada y blanca. No parpadeaba, no proyectaba sombras, no se movía. No se activaron alarmas, no fallaron los sistemas eléctricos, no hubo sonido. Lo que hace que el evento sea inquietante no es solo lo que capturaron las cámaras, sino lo que experimentaron las personas adentro al mismo momento. Múltiples testigos describieron más tarde una sensación repentina y abrumadora de paz, una calma sin explicación, una presencia sin miedo. Algunos se sintieron obligados a dejar de hablar, otros dijeron que el tiempo pareció suspenderse brevemente. Ninguno informó pánico, ninguno intentó huir. La figura nunca fue vista directamente, apareció solo en imágenes grabadas, visible después del hecho, como si la percepción misma hubiera sido selectivamente limitada. Momentos después, desapareció tan silenciosamente como apareció, sin dejar rastro físico. Los funcionarios de la iglesia dudaron en publicar las imágenes, inseguros de cómo interpretar lo que había ocurrido. No hubo afirmaciones de milagros, ni declaraciones desde el púlpito, solo silencio y preguntas. La Escritura está familiarizada con este tipo de momento. Cuando Elías encontró a Dios, no fue en el viento, el terremoto o el fuego, sino en una voz suave y delicada. Los ángeles a menudo aparecían no con terror, sino con instrucción, su presencia sentida antes de ser comprendida. La Biblia muestra consistentemente que los encuentros divinos no siempre son dramáticos. A veces son contenidos, casi misericordiosos en su quietud. Lo que más destaca es lo que no sucedió: no hubo mandato, ni advertencia hablada en voz alta, ni mensaje entregado en palabras, solo presencia, solo paz. Si cosas antiguas fueron reveladas debajo del río en un tiempo señalado, este momento dentro de la iglesia plantea una pregunta más profunda: cuando el cielo se acerca, ¿siempre viene a anunciar juicio, o a veces simplemente a recordar a la humanidad que no ha sido abandonada? El patrón ya no se limitaba a la tierra y el agua, había entrado en el espacio sagrado. Si la presencia había entrado silenciosamente en el espacio sagrado en el Medio Oeste, lo que siguió en el desierto de Arizona sugirió que algo mucho más antiguo también estaba respondiendo. Esta vez, no fue luz, sino piedra. En lo profundo de una región remota de Arizona, un enorme altar de piedra, estimado en varias toneladas, comenzó a vibrar desde adentro. El movimiento era sutil pero inconfundible. Los instrumentos confirmaron que no había terremotos, ni explosiones subterráneas, ni maquinaria cercana. El terreno circundante permaneció completamente quieto, solo el altar respondió. Se trajeron geólogos primero. Su conclusión fue cuidadosa y restringida: la vibración no se originó debajo de la estructura,
ni fue causada por el viento, la expansión térmica o el contacto humano. La piedra estaba intacta, sin fracturas ni fallas. El movimiento parecía interno, rítmico, deliberado. A medida que el altar se examinaba más de cerca, se descubrieron antiguas marcas talladas profundamente en su superficie. La escritura se identificó como hebrea, desgastada, precisa y mucho más antigua que cualquier construcción moderna. La inscripción era breve pero inconfundible. Decía, voz de retorno. No había sensores conectados. Nadie tocó el altar antes de que se moviera. No reaccionó a la excavación ni a la exposición, respondió por sí solo. En la escritura, los altares nunca son objetos pasivos. Son puntos de encuentro, lugares donde el cielo y la tierra se reconocen mutuamente. Cuando aparecen altares, se recuerdan pactos. Cuando se mueven, algo está siendo traído de vuelta a la atención. La Biblia registra momentos en que las piedras claman, cuando los cimientos responden porque las voces humanas han enmudecido. Lo que desconcertó a los observadores no fue solo el movimiento, sino su moderación. El altar no se agrietó, no se derrumbó, no amenazó, señaló, como si la piedra misma llevara memoria, esperando no ser descubierta, sino responder cuando llegara el momento. No hubo proclamación posterior, ni interpretación ofrecida por las autoridades. Solo quedó la inscripción, simple y pesada de implicación. Si las aguas rompieron el protocolo, si se revelaron cosas ocultas, si la presencia entró en el espacio sagrado, entonces este altar plantea la siguiente pregunta en el patrón: cuando la voz de retorno está escrita en la piedra misma, ¿quién o qué está siendo llamado de vuelta? Si el altar de piedra en Arizona portaba una voz, lo que emergió después portaba un nombre, uno pesado de memoria bíblica. El patrón pasó de la vibración a la revelación, de la advertencia hebrea a algo mucho más antiguo y confrontacional. En lo profundo del Gran Cañón, los exploradores documentaron artefactos que no deberían existir en suelo estadounidense. Entre ellos se encontraban un busto de piedra de estilo babilónico, figuras de águilas e imágenes inequívocas de esfinges. Junto a estos objetos yacían tablillas inscritas en escritura acadia, un lenguaje escrito ligado a la antigua Mesopotamia, no a los desiertos del suroeste de Estados Unidos. Los arqueólogos notaron de inmediato la contradicción: estos artefactos no se alinean con ninguna ruta migratoria, ruta comercial o intercambio cultural reconocida por la historia convencional. No hay una explicación aceptada de cómo la iconografía babilónica podría haber llegado aquí, y mucho menos permanecido oculta, preservada y sin descubrir hasta ahora. Una inscripción llamó particularmente la atención, grabada claramente en piedra donde aparecían las palabras: la ciudad caída. Un fenómeno extraño y aterrador ha desconcertado a millones de estadounidenses. El propio cielo se ha tornado de un color rojo carmesí antinatural en Texas, Georgia y Arizona. Testigos oculares capturaron vídeos de atardeceres y cielos de mediodía que no se parecían al suave resplandor de la naturaleza, sino que parecían como si los cielos estuvieran sangrando. No fue una puesta de sol pasajera ni un truco de luz, persistió, arrojando ciudades enteras bajo una cúpula de rojo. Para quienes observaban, se sentía opresivo, pesado, casi asfixiante. Los padres grabaron a sus hijos preguntando por qué el cielo parecía sangre. Algunos testigos admitieron haber llorado sin saber por qué, como si sus espíritus hubieran sido sacudidos hasta lo más profundo. Estos no fueron solo eventos climáticos, fueron señales. El profeta Joel declaró una vez: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Hoy, los estadounidenses comienzan a preguntarse si están viendo esa misma profecía desarrollarse sobre ellos. Y no fueron solo los cielos. Junto a estos horizontes rojos llegaron sonidos como nada que la gente hubiera oído antes, explosiones metálicas profundas que resonaban por las ciudades sin previo aviso. En Dallas, los residentes describieron haber oído un sonido como de una trompeta gigante sacudiendo el aire. En Los Ángeles, la gente se quedó paralizada en las calles mientras un zumbido grave y resonante se convertía en un lamento aterrador. Miami también informó el mismo fenómeno, un sonido que parecía provenir no de la tierra ni del cielo, sino de todas partes a la vez. Los animales reaccionaron violentamente, miles de pájaros huyeron, revoloteando caóticamente en el cielo, los perros ladraron sin cesar al cielo, los caballos se negaron a moverse, temblando en sus establos.
La tecnología falló, los teléfonos se glitchearon, las pantallas parpadearon y algunas personas informaron que sus relojes giraban salvajemente, como si el tiempo mismo estuviera siendo alterado. Estos sonidos similares a trompetas guardan un inquietante parecido con las advertencias encontradas en Apocalipsis 8, 6-7, entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y el primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Si bien nadie afirma que ya estemos en el momento exacto de ese pasaje, los paralelismos son imposibles de ignorar. El cielo arde en rojo, las trompetas sacuden el aire y el mundo tiembla. Lo que hace que estos eventos sean aún más aleccionadores es el efecto que tienen en la gente común. Los vídeos muestran hombres y mujeres cayendo de rodillas, con las manos levantadas, las lágrimas corriendo por sus rostros. Otros permanecen en silencio atónitos, incapaces de hablar. Un miedo profundo e instintivo los agarra, la comprensión de que esto puede no ser explicable solo por la ciencia, que algo más grande está sucediendo, algo divino. Los escépticos argumentan sobre condiciones atmosféricas, vientos extraños o maquinaria distante que causa los sonidos. Pero las explicaciones colapsan cuando el mismo fenómeno se escucha en múltiples ciudades, separadas por cientos de kilómetros, todo al mismo tiempo. La coincidencia no puede explicar por qué los cielos arden carmesí en 3 estados diferentes mientras los golpes de trompeta resuenan en las ciudades más grandes de la nación. Para el creyente, estas señales no son aleatorias, son advertencias, recordatorios divinos de que los cielos aún declaran la gloria de Dios y que el juicio está más cerca de lo que pensamos. Mientras Estados Unidos mira hacia cielos rojos y tiembla ante los sonidos de trompetas, las palabras de las Escrituras vuelven a ser ciertas: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Lucas 9:28. La mayor parte del tiempo, el cielo ofrece poco más que clima ordinario, tormentas, puestas de sol y vientos que pasan. Pero a veces, el velo entre lo natural y lo sobrenatural parece adelgazar, y lo que la gente presencia la deja temblando. Eso es exactamente lo que sucedió recientemente en Texas, donde imágenes virales capturaron lo que muchos describen como seres angelicales resplandecientes volando por el cielo lleno de tormentas. Las imágenes son impresionantes. Con el telón de fondo de nubes de tormenta, se vieron figuras radiantes volando sobre el horizonte, con las alas extendidas como si estuvieran patrullando los cielos. En un momento dado, una forma brillante se detuvo directamente sobre el tejado de una iglesia, como si estuviera protegiendo la casa de Dios. Los relámpagos brillaban detrás de ellos, haciendo que los ángeles ardieran con un brillo que ningún filtro de cámara podría reproducir. Las imágenes se difundieron instantáneamente en las redes sociales, dejando a millones atónitos por lo que vieron. Los testigos oculares informaron de un asombro que rápidamente se convirtió en llanto. Hombres y mujeres cayeron de rodillas en las calles, sus voces rompiéndose en oraciones espontáneas. Los niños se aferraban a sus padres, señalando hacia arriba con miedo y asombro. Los pastores locales dijeron que sus teléfonos sonaban sin parar, con miembros de la iglesia llorando, preguntando si lo que habían visto era real. En varias comunidades, las iglesias abrieron sus puertas tarde en la noche, no para servicios programados, sino para reuniones urgentes de adoración. El avivamiento nació de la maravilla pura. El libro de Apocalipsis habla directamente a momentos como este. Apocalipsis 10, 1 declara: entonces vi otro ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Los paralelismos son escalofriantes: ángeles envueltos en nubes, brillando como el sol, descendiendo cerca de las mismas iglesias donde las oraciones se elevaron esa noche. Algunos que vieron la visión sintieron un profundo consuelo, creyendo que el cielo mismo les estaba recordando que no están solos en el caos del mundo. La forma angelical parecía guardianes flotando sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, otros interpretaron el evento como una advertencia, una declaración de que los días de juicio se acercan. Las Escrituras nos dicen que los ángeles aparecen no solo para proteger sino también para anunciar el temblor de las naciones. Los escépticos se apresuran a explicarlo: trucos de luz, ilusiones de tormenta o imaginación humana. Pero los presentes insisten en que fue mucho más que una coincidencia. La pesadez en el aire, las lágrimas corriendo por los rostros, los avivamientos espontáneos que estallaban en Texas, todo esto no puede explicarse solo con la ciencia meteorológica, ya sea visto como consuelo o como advertencia.
La vista de ángeles volando por los cielos y flotando sobre los tejados de las iglesias ha dejado una marca permanente en la conciencia de la nación. Es como si el propio cielo se hubiera abierto brevemente para recordar a la humanidad las realidades invisibles. Para los creyentes, es un llamado a mantenerse firmes. Para los escépticos, es una pregunta que ya no pueden descartar. No todas las señales provienen de los cielos atronadores. Algunas son llevadas silenciosamente por las aguas, sutiles al principio, luego abrumadoras hasta que la verdad no se puede ignorar. A lo largo del río Brazos y la costa de Quintana Beach en Texas, escenas de muerte han desconcertado a comunidades enteras. Los residentes despertaron a una pesadilla, miles de peces flotando sin vida, sus vientres pálidos brillando bajo el sol, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba espeso con el hedor de la descomposición. Las olas llegaban, trayendo más cuerpos a la orilla, apilándolos en montones a lo largo de la arena. Familias que se habían reunido para el ocio se quedaron paralizadas de incredulidad, sus hijos silenciados por la vista de un mar que una vez estuvo vivo, ahora transformado en un cementerio. Los teléfonos salieron para grabar, pero ninguna cantidad de metraje podía capturar el peso espeluznante de estar al lado del agua que se había vuelto contra sus propias criaturas. Los científicos se apresuraron a explicar, algunos culparon a la falta de oxígeno, otros sugirieron floraciones de algas tóxicas o cambios repentinos en la temperatura del agua. Pero para muchos que estaban a orillas del río y en las playas, ningún informe pudo borrar el profundo pavor que se apoderó de sus corazones. Recordaron las historias del Éxodo cuando Moisés golpeó el Nilo y sus aguas se convirtieron en sangre, levantó la vara en presencia de Faraón y de sus siervos, y golpeó las aguas del Nilo, y todas las aguas se convirtieron en sangre. Los peces del Nilo murieron, y el río apestaba tanto que los egipcios no podían beber el agua. Éxodo 7, 20-21. Los paralelismos son impactantes. Entonces fue un mensaje para Faraón, una advertencia a una nación endurecida que desafió a Dios. Hoy, se siente como un mensaje para Estados Unidos, un recordatorio de que las mismas fuentes de vida, ríos y mares, pueden convertirse fácilmente en símbolos de muerte cuando la creación misma es agitada por el desagrado divino. Romanos 8:22 nos recuerda, sabemos que toda la creación gime, como en dolores de parto, hasta el tiempo presente. El gemido ya no es silencioso. Se puede ver en los peces muertos arrastrados a la orilla, en los ríos que apestan a descomposición, en los océanos que ya no rebosan de vida sino que portan silenciosas advertencias en cada ola. Para quienes lo presenciaron de primera mano, el mensaje fue innegable, lo que la humanidad da por sentado puede desaparecer de la noche a la mañana. Un río destinado a refrescar, una playa destinada a nutrir, puede convertirse en una espeluznante escena de juicio. Estos peces sin vida son más que bajas biológicas, son señales grabadas en la creación, símbolos de una nación que debe despertar. Algunos se rieron de ello como una peculiaridad de la naturaleza, otros se quedaron asombrados, conectando los puntos entre la Biblia y el presente. Pero para los creyentes, la vista en el Brazos y Quintana Beach no es una coincidencia, es un susurro divino que insta al arrepentimiento antes de que los susurros se conviertan en gritos. Las aguas de América están hablando. La pregunta es, ¿escuchará la nación, o seguirá a la deriva, ciega a las señales, hasta que las aguas vivas se sequen por completo? A diferencia de las tormentas que rugen o los incendios que arden, los terremotos golpean con fuerza repentina, silenciosos un momento, devastadores al siguiente. Pero en California, los temblores no han venido solos. Extrañas e inexplicables luces han aparecido en el cielo, convirtiendo las noches ordinarias en momentos de asombro y terror. Los testigos describieron destellos de luz azul-blanca cruzando el horizonte minutos antes de que la tierra temblara. Estos no eran rayos, venían sin nubes de tormenta, sin truenos, sin lluvia. En cambio, el cielo pulsó con un brillo espeluznante, iluminando barrios enteros por una fracción de segundo a la vez. Las redes sociales se inundaron de vídeos que mostraban a residentes asustados saliendo de sus casas, haciendo la misma pregunta: ¿qué está pasando sobre nosotros? Una noche en particular dejó a Los Ángeles temblando de más de una manera. Mientras la ciudad se preparaba para un sismo leve, innumerables ojos se volvieron hacia arriba para ver una cruz resplandeciente suspendida sobre el horizonte. Flotó el tiempo suficiente para que muchos la capturaran en cámara, una forma radiante e inconfundible brillando contra la oscuridad. Para algunos, fue una fuente de consuelo. Para otros, fue una señal escalofriante de que el cielo mismo estaba advirtiendo a la ciudad.
Pero el temblor de la tierra y el resplandor de los cielos no son las únicas señales. En las últimas semanas, los residentes de la costa oeste han informado de misteriosos sonidos similares a trompetas resonando en el cielo. Explosiones metálicas profundas resuenan en el aire sin una fuente conocida. Los pájaros se dispersan caóticamente, los perros aúllan en la noche, e incluso los dispositivos electrónicos parecen fallar cuando ocurren los sonidos. Estos ruidos espeluznantes, junto con los destellos de luz, dejan a muchos convencidos de que algo mucho más allá de la ciencia natural está en juego. El extraño comportamiento animal también ha aumentado la inquietud. En partes de la costa de California, manadas de ballenas se han varado en números récord. Tierra adentro, se ha observado que manadas de ganado permanecen inmóviles durante horas, mirando en la misma dirección, como si sintieran algo invisible. En los cielos, bandadas de pájaros giran en círculos, abandonando sus patrones migratorios. Romanos 8 y 22 cobra vida ante nuestros ojos, sabemos que toda la creación gime, como en dolores de parto, hasta el tiempo presente. Los científicos se han apresurado a encontrar explicaciones. Algunos sugirieron luces sísmicas, una rara descarga de energía antes de los temblores. Otros hipotetizaron sobre campos magnéticos cambiantes o anomalías atmosféricas. Sin embargo, ninguno pudo explicar la precisión, el momento de los destellos momentos antes del temblor, la perfección de una cruz resplandeciente, o el brote simultáneo de sonidos misteriosos en múltiples ciudades. Incluso los expertos admitieron que los patrones eran extraños, más allá del alcance de sus instrumentos. La Biblia, una vez más, proporciona un contexto donde la razón humana flaquea. Jesús mismo declaró en Mateo 24, 7, porque habrá hambres, y pestes, y terremotos en diferentes lugares. Él enumeró los temblores como parte de los dolores de parto que precederían a su regreso. Cuando combinamos sus palabras con lo que Estados Unidos está experimentando, el temblor de la tierra, el resplandor de los cielos, el gemido de la creación, la conclusión es aleccionadora. Estos no son tiempos ordinarios. La gente de Los Ángeles lo sintió. Muchos se quedaron en silencio después del temblor, no porque temieran réplicas, sino porque no podían sacudirse la imagen de la cruz ardiendo en el cielo. Las iglesias informaron un aumento en la asistencia la semana siguiente. Se formaron reuniones de oración espontáneas en las salas de estar, como si los residentes hubieran entendido instintivamente que algo más grande que la actividad sísmica acababa de ocurrir. A lo largo de la historia, los terremotos siempre han sido momentos de ajuste de cuentas, desde el colapso de ciudades antiguas hasta la apertura de muros de prisión en Hechos 16. Los temblores recuerdan a la humanidad su fragilidad. Pero cuando los terremotos van acompañados de señales celestiales, destellos de luz, toques de trompeta, animales en pánico y cruces resplandeciendo arriba, entonces el mensaje se vuelve innegable. La naturaleza y los cielos hablan al unísono. Para el creyente, estas son advertencias envueltas en misericordia, un llamado a arrepentirse, a prepararse, a confiar en el Señor antes de que la tierra vuelva a temblar. Para el escéptico, siguen siendo misterios que la ciencia no puede explicar completamente. Pero para todos, son recordatorios de que los cimientos sobre los que estamos políticos, económicos e incluso geológicos son mucho menos seguros de lo que imaginamos. Solo un cimiento permanece inquebrantable, el reino de Dios. Y mientras California tiembla bajo sus pies mientras las luces brillan arriba, a Estados Unidos le queda una pregunta inquietante: ¿cuánto tiempo más hasta que comience el temblor final? El agua es uno de los mayores dones de la vida. Nutre la tierra, sustenta a las familias y renueva la creación. Pero cuando el agua se libera de sus límites, se convierte en una de las fuerzas más destructivas conocidas por el hombre. Esa verdad ha golpeado a Estados Unidos nuevamente en los últimos meses a medida que inundaciones históricas barrieron Texas y el Medio Oeste, dejando devastación a su paso. Barrios enteros desaparecieron bajo las crecientes aguas. Calles que alguna vez bullían de coches y niños se convirtieron en ríos que se tragaban todo a su paso. Casas fueron arrancadas de sus cimientos y arrastradas como si no fueran más que juguetes en la corriente. Familias treparon a los tejados, saludando desesperadamente a los helicópteros de rescate, mientras que otras esperaron a través de aguas hasta la cintura, aferrando lo poco que pudieron salvar. Para los sobrevivientes, la destrucción física fue solo el comienzo. Las comunidades que habían estado unidas de repente se dividieron entre aquellos que tenían los medios para reconstruir y los que quedaron varados en la desesperación.
Los distritos más ricos se secaron más rápido, mientras que los barrios más pobres permanecieron en ruinas, olvidados por las cámaras una vez que los titulares cambiaron. Las escuelas se convirtieron en refugios. El telescopio espacial Webb ha detectado un objeto grande a unos 10 años luz de distancia moviéndose hacia la Tierra. En todo Estados Unidos, están apareciendo señales extrañas una tras otra. Sobre Utah y Texas, los testigos informan de una figura radiante formándose dentro de las nubes, con los brazos extendidos como si alcanzaran la Tierra. Mucho más al sur, a lo largo de la costa de Florida, los pescadores capturaron imágenes de una criatura masiva similar a un pulpo suspendida en el aire, con sus tentáculos brillando antes de desaparecer en la noche. Mientras tanto, los científicos de la Agencia Espacial Europea confirman la llegada de TRES y Atlas, un objeto cilíndrico colosal que se dirige hacia la Tierra, que pasará peligrosamente cerca el 29 de octubre de 2025. ¿Está cambiando el mundo, o está siendo advertido? La línea entre la ciencia y la profecía se vuelve más delgada cada día. Comenzó sobre las silenciosas llanuras de Texas justo antes del anochecer. El aire estaba extrañamente quieto y el sol colgaba bajo, un círculo tenue detrás de nubes pesadas. Entonces, sin previo aviso, las nubes comenzaron a separarse como si una mano invisible estuviera abriendo los cielos mismos. Dentro de la brecha que se ensanchaba, los testigos vieron una luz como ninguna que hubieran visto antes, pura, blanca y viva. La luz se reunió, extendiéndose hacia arriba hasta lo que parecía la forma de un hombre. En Texas, Utah y partes de Kansas, se levantaron teléfonos, grabando con manos temblorosas. La figura se volvió más brillante, su contorno inconfundible, una forma humana radiante suspendida entre las nubes, con los brazos extendidos como si bendijera la tierra. Luego vino el sonido, bajo al principio, luego se elevó hasta llenar el cielo, una nota similar a una trompeta que hizo temblar el suelo y vibrar las ventanas. Los granjeros cayeron de rodillas en los campos abiertos. Las familias se reunieron en los porches, llorando, susurrando las mismas palabras: es él. Es el Hijo del Hombre. En ese momento, una paz abrumadora se instaló sobre algunos, mientras que otros se sintieron abrumados por el pavor. Sin saber si presenciaban salvación o advertencia, los medios de comunicación intentaron explicarlo en cuestión de minutos. Los meteorólogos lo llamaron refracción solar, la luz solar refractándose a través de nubes cirros heladas en un ángulo raro. Sin embargo, el patrón desafió sus instrumentos. La forma luminosa se mantuvo demasiado perfecta durante demasiado tiempo, flotando estable mientras las nubes circundantes se movían. Incluso los satélites registraron un anillo electromagnético directamente sobre la región, pulsando con una frecuencia inusual. La NASA emitió una breve declaración llamándolo un fenómeno atmosférico natural, pero mensajes internos filtrados revelaron confusión. Algunos empleados creían que podría ser una estructura de plasma o algo más allá de la explicación atmosférica. La luz permaneció visible durante casi 7 minutos antes de desvanecerse en un dorado suave, dejando una abertura en forma de cruz que brilló incluso después de que las nubes se cerraran nuevamente. En pequeñas iglesias de todo el país, los pastores abrieron sus Biblias a Mateo 12:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra harán lamento cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El versículo se difundió en las redes sociales, millones de personas lo republicaron junto a imágenes del cielo resplandeciente. Para algunos, fue esperanza. Para otros, fue una advertencia final de que el tiempo se estaba acabando. En los días siguientes, los informes de extraños patrones de energía y débiles sonidos similares a trompetas continuaron desde diferentes estados, Utah, Oklahoma, incluso partes de Colorado. Algo se había despertado sobre la nación, y nadie podía negar la sensación de que el cielo estaba vivo de significado. El mundo contuvo la respiración, preguntándose qué vendría después. Solo unos días después de que se viera la figura radiante sobre Texas y Utah, los cielos sobre Florida y Georgia se oscurecieron de una manera que se sintió antinatural. El atardecer nunca llegó realmente, solo un tenue resplandor rojo tragado por nubes densas e inmóviles. A las 8:17 p.m., docenas de testigos miraron hacia arriba y se quedaron paralizados. Flotando silenciosamente sobre las ciudades, no sobre el océano sino directamente en el cielo, había una forma negra masiva, a la deriva lentamente como una sombra cobrando vida. Al principio, la gente pensó que era humo de una tormenta o un frente pasajero.
Pero a medida que los relámpagos distantes parpadeaban, la verdad se volvió imposible de ignorar, la silueta tomó forma, un ser colosal similar a un pulpo. Sus tentáculos se desenrollaban perezosamente por el cielo nocturno, deslizándose entre las nubes como si nadara a través de aguas invisibles. La criatura no emitía sonido, no emitía luz, solo un tenue brillo plateado que delineaba su vasto cuerpo. Los que observaban decían que el aire mismo se sentía pesado, cargado de estática. Una maestra de escuela en Orlando describió cómo su teléfono dejó de grabar y luego se apagó por completo. Era como si el cielo estuviera respirando, dijo. Y esa cosa estaba dentro de él. Desde autopistas y estacionamientos, la gente se reunió en silencio, con el cuello torcido hacia arriba. Los niños se aferraban a sus padres. Algunos rezaban en voz alta, otros simplemente lloraban. Un piloto que volaba desde Atlanta informó que sus instrumentos fallaron cuando su avión pasó cerca de la región. El radar mostraba solo vacío, como si algo estuviera allí pero se negara a ser visto. Los científicos se apresuraron a buscar respuestas. Los meteorólogos lo llamaron una nube de inversión térmica, mientras que los físicos sugirieron una rara ilusión de plasma. Sin embargo, ninguna formación registrada se movió con tal simetría o persistencia. Los astrónomos aficionados apuntaron telescopios al cielo, pero sus imágenes solo mostraron distorsión, como si el propio espacio se doblara alrededor de la entidad. A medida que el pánico crecía, las iglesias del sur se llenaron durante la noche. Los pastores leyeron Lucas 9 y 11, y habrá grandes terremotos, y hambres, y pestes por diferentes lugares, y temores y grandes señales del cielo. Muchos comenzaron a creer que no era una criatura de carne, sino una manifestación espiritual, una señal oscura que seguía a la figura luminosa que apareció días antes. La secuencia parecía deliberada, primero luz, luego sombra, un mensaje de que los cielos mismos estaban divididos. Para la medianoche, la entidad comenzó a desvanecerse. Se desplazó hacia arriba, sus tentáculos disolviéndose en las nubes hasta que solo quedaron tenues anillos de niebla, brillando suavemente, y luego desapareciendo cuando regresó el viento nocturno. Los instrumentos detectaron una fuerte caída de temperatura y un breve pulso electromagnético extendiéndose por el cielo del sureste. Antes del amanecer, el silencio del corazón de Estados Unidos fue destrozado por algo que nadie pudo explicar. En Arizona, Oklahoma y Pensilvania, la gente salió a encontrar la tierra desgarrada. Largas y dentadas fisuras que se extendían por millas, cortando carreteras, campos y vecindarios. No había habido terremotos, ni temblores, ni tormentas, solo silencio, seguido del sonido de la propia tierra abriéndose. En Oklahoma, los rancheros describieron un extraño calor saliendo del suelo, mientras que en Pensilvania, varios residentes juraron haber oído un tono similar a una trompeta resonando débilmente bajo tierra justo antes de que aparecieran las fisuras. El Servicio Geológico de E.U. no informó actividad sísmica en todo el país, ni siquiera un pequeño temblor que se registrara en sus instrumentos. Los científicos propusieron todo, desde la expansión de gas subterráneo hasta la deshidratación del suelo, pero las grietas aparecieron simultáneamente en 3 estados distantes, cada una a aproximadamente 33 metros. En una conferencia de prensa, un geólogo admitió, esto no encaja en ningún patrón conocido. La Tierra no se mueve así sin previo aviso. Hizo una pausa y luego agregó, es casi como si algo debajo de nosotros se moviera primero, y la Tierra simplemente lo siguió. A medida que continuó el día, los testigos comenzaron a informar otros detalles extraños, un leve olor a azufre flotaba en el aire cerca de las fisuras, y las brújulas electrónicas se volvieron locas brevemente. Los drones de emergencia perdieron la señal GPS cuando volaron directamente sobre las aberturas. Al anochecer, la luz dentro de las grietas se desvaneció, dejando solo tierra quemada y susurros. Las redes sociales explotaron con especulaciones. Algunos dijeron que el planeta estaba liberando energía desde lo más profundo. Otros afirmaron que era una advertencia, un cambio no de la naturaleza, sino del cielo. Las iglesias se llenaron nuevamente esa noche, y un solo verso resonó en transmisiones en vivo y santuarios por igual, la tierra está completamente quebrantada, la tierra está deshecha, la tierra está muy conmovida, Isaías 12 y 19. Muchos vieron emerger un patrón, el cielo, la criatura y ahora la tierra misma respondiendo. 3 elementos, 3 advertencias. Era como si la creación hubiera comenzado a temblar ante algo que se acercaba.
Para la medianoche, las fisuras se habían enfriado, pero los residentes se negaban a caminar cerca de ellas. Los agricultores estacionaron sus tractores en los límites de la propiedad. En la quietud, se instaló un nuevo tipo de miedo, no pánico, sino realización. El suelo bajo sus pies ya no estaba quieto, y en algún lugar profundo abajo, algo invisible se había movido. Primero, lo que suceda a continuación pondrá a prueba todo lo que sabemos. No te apartes. Dale me gusta, comparte tus pensamientos y suscríbete para no perderte lo que vendrá después de esta noche de despertar. En medio de la confusión y el miedo, un nuevo anuncio de la Agencia Espacial Europea, ESA, envió otra ola de inquietud al mundo. El 12 de octubre de 2025, publicaron las primeras imágenes de primer plano de un objeto misterioso identificado como Tracy Atlas, una estructura cilíndrica masiva que brillaba tenuemente desde un solo respiradero como un motor ardiendo en la oscuridad. Las fotografías, tomadas por el orbitador de Marte mientras el objeto pasaba cerca del planeta rojo, revelaron algo que nadie esperaba. No era una esfera, ni un fragmento, ni un cometa natural. Era un cuerpo estructurado, liso, simétrico y metálico. Los científicos estimaron su tamaño aproximadamente igual al de la isla de Manhattan, aunque datos posteriores sugirieron que podría ser 1000 veces más grande de lo que se creía originalmente. Los analistas de la ESA lo describieron como un objeto de origen desconocido que se movía en una trayectoria controlada. Su camino se alineaba perfectamente con el plano orbital de la Tierra. A diferencia de cualquier cometa o asteroide registrado, no giraba caóticamente ni se desviaba bajo la presión gravitatoria. Se movía con precisión, como si fuera guiado por un diseño inteligente. Uno de los primeros en hablar públicamente fue el Dr. Avi Loeb, un astrofísico de Harvard conocido por sus controvertidas opiniones sobre tecnología extraterrestre. En una conferencia de prensa, enumeró una serie de anomalías que desafiaban la clasificación natural. Primero, el objeto emitía un chorro apuntando directamente al Sol, lo contrario de lo que suelen hacer los cometas. Segundo, su composición química mostraba niveles inusualmente altos de níquel con casi nada de hierro, una imposibilidad para una roca natural. Tercero, exhibía una polarización de la luz nunca antes observada en ningún cuerpo celeste. Los datos sugieren que no es un fragmento de la creación, afirmó Loeb con calma, sino algo construido. La ESA publicó mediciones adicionales que confirmaban que la trayectoria del objeto era casi perfecta, alineada con la órbita de la Tierra dentro de una fracción de grado. Era como si el objeto hubiera elegido su camino deliberadamente. Aún más sorprendente, el momento de su aproximación más cercana, el 29 de octubre de 2025, lo colocaría directamente detrás del Sol en relación con la Tierra, oculto de todos los telescopios terrestres durante varias horas. Los astrónomos de todo el mundo discutieron lo que significaba. Algunos lo llamaron una reliquia tecnológica a la deriva de otra civilización. Otros susurraron que podría ser una nave, un arca o algo más antiguo que la propia humanidad. La NASA intentó calmar la preocupación pública, refiriéndose a Tracy Atlas, como un cuerpo de cometa inusual, pero correspondencia filtrada insinuó una profunda preocupación interna. Mientras tanto, teólogos y eruditos de profecía trazaron sus propias conexiones. En el libro de Apocalipsis 8, 10-11, una estrella llamada Ajenjo cae del cielo, envenenando las aguas de la tierra. El pasaje dice, y el tercer ángel tocó, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y el nombre de la estrella es Ajenjo. El parecido era innegable, una luz brillante, parecida a un motor, descendiendo del cielo en un camino directo hacia la tierra. Algunos lo vieron como una advertencia celestial, otros como el comienzo de un juicio largamente profetizado. Mientras el mundo miraba hacia los cielos, una verdad se hacía más clara cada día, fuera lo que fuera, Tracy Atlas estaba llegando. Y nadie, ni los científicos, ni los escépticos, ni siquiera los fieles, podía detener su aproximación. Mientras los ojos del mundo se volvían hacia el cielo hacia el acercamiento de Tracy Atlas, otra revelación surgió en las profundidades del desierto americano, esta vez bajo tierra. En el Valle Rojo de Nevada, un equipo de exploradores aficionados que buscaban depósitos minerales hizo un descubrimiento que sacudiría tanto a la comunidad científica como a la espiritual. Encajado en lo alto de la pared de un cañón estrecho yacía un masivo esqueleto, parcialmente fusionado en la roca circundante. Los huesos eran pálidos y lisos, mucho más grandes que los de cualquier ser humano o animal conocido.
A primera vista, los exploradores asumieron que habían encontrado el fósil de alguna criatura prehistórica. Pero cuando examinaron el cráneo, su incredulidad se convirtió en miedo. Era inconfundiblemente humano. Imágenes filtradas que luego aparecieron en línea revelaron que el cráneo tenía casi 6 pies de altura, sus rasgos inquietantemente proporcionales a los de una persona, 2 cuencas oculares huecas, una cavidad nasal y una estructura de mandíbula idéntica a la de Homo sapiens. La caja torácica era inmensa, la columna vertebral más ancha que los hombros de un hombre. Un testigo susurró en el vídeo: esta cosa habría medido al menos 30 pies de altura. Los científicos que inicialmente analizaron los fragmentos se encontraron incapaces de clasificarlos. Los equipos de datación por carbono fallaron repetidamente, mostrando lecturas inestables como si el material hubiera estado sujeto a radiación extrema o calor. Cuando se brilló luz UV sobre la superficie del hueso, la textura brilló débilmente, casi metálica. A los pocos días, llegaron equipos federales. El cañón fue rápidamente sellado bajo el pretexto de exposición a minerales tóxicos. Los lugareños informaron de convoys de camiones sin marcar entrando al sitio por la noche y saliendo antes del amanecer. Creo que la parábola de las 10 vírgenes es una buena ilustración de lo que significa. El reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Así, esta es una imagen de estar listos para la segunda venida, el regreso del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no llevaron aceite consigo. Pero las prudentes llevaron vasijas de aceite con sus lámparas. Y como el novio se demoraba, esta es la pista de Jesús de que habrá un lapso de tiempo, todas cabecearon y se durmieron, las 10. Pero a medianoche se oyó un grito: el novio viene. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras. Y mientras iban a comprar, vino el novio, y las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas, y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: de cierto os digo, que no os conozco. Y aquí está la conclusión de Jesús: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25, 1-13. Así que la conclusión de toda la parábola responde a esta pregunta: ¿cómo te preparas? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Ahora, ¿qué significa eso? Tanto las vírgenes prudentes como las insensatas dormían, y no hubo crítica. Eso no es un problema. Velar, pues, no significa ningún tipo de levantarse artificialmente por la noche, mirar por la ventana, prestar mucha atención a las teorías de conspiración del fin de los tiempos. El Maestro nos ha dado a todos tareas mientras Él está ausente: dones, recursos, habilidades, dinero, relaciones. Velar significa hacer tu trabajo muy bien por amor a Cristo. Tenían una tarea. Tened vuestras lámparas. Tened vuestro aceite. Responded al anuncio cuando se dé. Iluminad el camino del novio. Y hicieron su trabajo como debían, y entraron. Estaban moral, espiritual, y se podría decir, profesionalmente despiertas. Hicieron su trabajo como Dios quería que lo hicieran. Así que eso es lo que encuentras en todo el Nuevo Testamento. El Maestro nos ha dado a todos tareas mientras Él está ausente: dones, recursos, habilidades, dinero, oportunidades, relaciones, disciplinas espirituales. Todas esas son esferas donde hacemos nuestro trabajo con fidelidad y diligencia. Siervos bienaventurados. Uno de los textos más importantes para mí a lo largo de los años como pastor, e incluso ahora, es Lucas 12, 42-44, donde dice: oigo esto dicho directamente a mí, Yom Piper, quien, pues, es el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá sobre su casa para darles su ración de alimento a su debido tiempo. Bienaventurado aquel siervo a quien su señor, al venir, encuentre haciendo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Sabes lo que eso significa para mí? Significa: Piper, trabaja tu fiel trasero para decir la verdad Pregúntale al pastor John.
Y si el Señor viene y te encuentra preparándote el día antes de grabar, te alegrarás de haber estado trabajando. Sí, lo haré. Que tu vida sea guiada por 1. El impulso que proviene de la perspectiva de ver al Señor. 2. El impulso que proviene de la necesidad de sufrir. Y 3. El impulso de ser encontrado fiel, vigilante, lleno de amor a Cristo en nuestros llamamientos particulares. Y entonces le oiremos decir, entra en el gozo de tu amo. Mateo 25, 21-23. El presidente Nelson proporcionó una breve actualización sobre la renovación del templo de Salt Lake, con proyecciones actuales que indican que el trabajo se completará para fines de 2026. También señaló que 9 templos en 5 países fueron dedicados o rededicados durante los últimos 6 meses, y 5 más se dedicarán antes de fin de año. Luego anunció planes para construir 17 templos más. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿ven lo que está sucediendo ante nuestros ojos?, preguntó el presidente Nelson. Oro para que no nos perdamos la majestad de este momento. El Señor está ciertamente apresurando su obra. El presidente Nelson dijo, la Iglesia está construyendo templos a un ritmo sin precedentes porque el Señor nos ha instruido a hacerlo. Las bendiciones del templo ayudan a congregar a Israel a ambos lados del velo. Explicó, estas bendiciones también ayudan a preparar a un pueblo que preparará al mundo para la segunda venida del Señor. En un mundo lleno de distracciones vertiginosas, la adoración regular en el templo ayudará a las personas a hacer del discipulado su máxima prioridad. El presidente Nelson dijo, aquí está mi promesa para ustedes, todo buscador sincero de Jesucristo le encontrará en el templo. Sentirán su misericordia. Encontrarán respuestas a sus preguntas más acuciantes. Comprenderán mejor el gozo de su evangelio, dijo. Gracias por ver y aclara la garganta. Estén atentos al próximo vídeo. Sí, dije que los estados del sur están experimentando fuertes tormentas invernales en lugares como Texas y Georgia, donde la nieve es una vista rara. Una tormenta invernal cubrió el paisaje. Pero no fue solo la nieve lo que hizo que la gente hablara. Un sonido atronador, descrito por los testigos como sobrenatural, resonó en el cielo. La gente pensó que eran fuegos artificiales o un fuerte estallido. Sin embargo, a medida que las redes sociales se llenaron de vídeos de este sonido de juicio, muchos se preguntan, ¿podrían estos eventos estar relacionados con las advertencias de Jesús sobre señales y milagros en los últimos días? Acompáñanos mientras exploramos este misterioso fenómeno y su conexión con la profecía bíblica. Nieve en Texas y Georgia. La nieve es una ocurrencia rara en estados del sur como Texas y Georgia. La reciente tormenta trajo fuertes nevadas, convirtiendo ciudades y pueblos en un país de las maravillas invernal, pero con un toque misterioso. Junto con las temperaturas bajo cero y los copos de nieve, los residentes informaron haber escuchado un sonido atronador y reverberante. Comenzaron a circular vídeos en las redes sociales que mostraban la surrealista combinación de escenas nevadas y un ruido inexplicable proveniente de los cielos. Los testigos describieron el sonido como similar a una trompeta, resonando con una cualidad casi sobrenatural. Espera un minuto. Dale al pulgar hacia arriba. Deja un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Ahora, sigue adelante. El misterioso sonido ha llevado a muchos a cuestionar su origen. ¿Fue un fenómeno natural? ¿O podría ser algo más profundo? Las descripciones del sonido como similar a una trompeta o celestial han alimentado la especulación de que podría estar conectado con la intervención divina. La Biblia a menudo asocia el sonido de las trompetas con advertencias divinas y momentos cruciales en la historia. En Apocalipsis 8, 6, está escrito, entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Estas trompetas anuncian eventos que se desarrollan en los últimos días, señalando juicio y llamando a la humanidad al arrepentimiento. ¿Podría este sonido durante la tormenta de nieve ser una manifestación moderna de tal advertencia? Añadiendo al misterio, 1 Corintios 3 y 52 afirma, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La asociación entre la trompeta y los momentos divinos transformadores amplifica la especulación que rodea este extraordinario evento. Si bien los escépticos argumentan que podría ser una anomalía auditiva causada por cambios atmosféricos, los creyentes lo interpretan como una llamada de atención para examinar su fe y su preparación para lo que pueda venir.
El espeluznante momento de este sonido en medio de un evento climático raro en el sur de EU ha hecho que incluso los escépticos cuestionen su significado. La escritura ofrece conexiones adicionales al sonido de trompetas celestiales como marcadores de la presencia y el juicio divinos. Mateo 12:31 enfatiza el papel de las trompetas en la congregación del pueblo de Dios, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este versículo habla directamente de la anticipación de la acción divina y la esperanza de la redención final. Antes de continuar, por favor, dona un super chat para que podamos difundir este vídeo a todas las personas del mundo. Gracias. Fenómenos extraños no se limitan a los cielos de Estados Unidos. Informes de eventos inusuales han surgido en todo el mundo. En Francia, los lugareños informaron recientemente extraños sonidos similares a trompetas resonando en los cielos de París, provocando un debate sobre si se trataba de un fenómeno natural o una señal de algo divino. En el Reino Unido, una extraña niebla brillante barrió las principales ciudades, incluida Londres, creando una atmósfera surrealista que hace que los residentes especulen sobre su origen. En Singapur, una exhibición rara y deslumbrante de auroras, que normalmente solo se ve en las regiones polares, iluminó el cielo nocturno, dejando a los científicos desconcertados. Han ofrecido un espectáculo deslumbrante esta semana. ¡Oh, Dios mío! Estos eventos han establecido paralelismos con pasajes bíblicos que hablan de señales en los cielos y en la tierra durante los últimos días. Lucas 9:11 dice, y habrá grandes terremotos, y hambres, y pestes por diferentes lugares, y temores y grandes señales del cielo. Volviendo a los extraños sonidos en América, la Biblia a menudo utiliza fenómenos naturales como telón de fondo para mensajes divinos, entrelazando lo extraordinario con el plan de Dios para comunicarse con la humanidad. Desde el arbusto ardiente que encontró Moisés, Éxodo 3, 2-4, que simbolizaba el llamado y la presencia de Dios, hasta la separación del Mar Rojo, Éxodo 14, 21-22, que demostró el poder de Dios para liberar a su pueblo, la naturaleza ha servido repetidamente como vehículo para la revelación espiritual. Estos eventos dramáticos no solo asombraron a quienes los presenciaron, sino que también subrayaron la soberanía de Dios sobre la creación. De manera similar, las extrañas ocurrencias en el mundo natural de hoy, como la nieve en áreas inusuales o sonidos misteriosos e inexplicables, pueden servir como recordatorios modernos del poder ilimitado de Dios. La profecía bíblica a menudo vincula las señales celestiales y naturales con la intervención divina y el cumplimiento de los eventos de los últimos días. Mateo 24, 30-31 proporciona una descripción vívida, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra harán lamento cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta profecía destaca la importancia de los fenómenos celestiales y los sonidos poderosos para anunciar la segunda venida de Cristo. El toque de trompeta mencionado en el pasaje es tanto una advertencia como un anuncio de intervención divina. Un sonido misterioso informado durante una tormenta de invierno en Texas y Georgia, un evento raro, ha llevado a muchos a reflexionar sobre su posible significado espiritual. ¿Podría ser un eco moderno del toque profético de trompeta? De todos modos, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte al canal para más vídeos fascinantes. Recuerda, siempre tienes derecho a expresar tu opinión personal. Ok, volvamos al contenido. La nieve, aunque raramente vista en el sur de los Estados Unidos, tiene un profundo significado simbólico en la Biblia. A menudo representa pureza, limpieza y el poder de la autoridad divina de Dios. Su presencia transformadora en la Biblia refleja temas de redención, renovación y la soberanía de Dios sobre la creación. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en Isaías 1:18, donde Dios declara, aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán como blancos, aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. Esta poderosa imaginería enfatiza la infinita capacidad de Dios para purificar y redimir, transformando incluso los pecados más oscuros en pureza y luz. Además de su representación simbólica de purificación, la nieve también se destaca en la Biblia como una demostración del mandato de Dios sobre la naturaleza. Job 37:6 lo describe vívidamente. Él dice a la nieve, cae sobre la tierra, y a las lluvias, caed como aguacero. Este pasaje ilustra la autoridad sin esfuerzo de Dios,
quien orquesta el mundo natural de acuerdo con sus propósitos divinos. Las nevadas inesperadas en lugares como Texas y Georgia, donde tal clima es poco común, pueden verse como recordatorios modernos de esta autoridad divina, una demostración gentil pero inspiradora de su control sobre todas las cosas. Las menciones de la nieve en la Biblia a menudo acompañan mensajes divinos, señalando la presencia o el propósito de Dios. En Salmos 147, 16-17, leemos: Él esparce la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Lanza el granizo como guijarros. ¿Quién puede resistir su viento helado? Estos versículos no solo afirman el dominio de Dios sobre el clima, sino que también aluden a su papel en la demostración de su grandeza y el asombro que inspira. La pureza y la quietud de la nieve pueden evocar la introspección, mientras que su aparición repentina en lugares inusuales puede servir como una llamada de atención, instándonos a buscar una comprensión espiritual más profunda. La reciente nevada en Texas y Georgia, junto con los misteriosos sonidos reportados por los testigos, plantea la pregunta de si estos fenómenos naturales podrían tener un significado espiritual más profundo. En contextos bíblicos, el clima inusual a menudo va acompañado de revelaciones o intervenciones divinas. Por ejemplo, en Éxodo 9, 18-19, Dios envía una devastadora tormenta de granizo como señal de su poder y una advertencia a Faraón: por lo tanto, mañana a esta hora, enviaré una tormenta de granizo tan pesada como no la ha habido en Egipto desde el día de su fundación hasta ahora. Envía, pues, ahora, y haz poner a cubierto tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halle en el campo, y no se ponga en cobijo, y el granizo descienda sobre ellos, morirán. El clima es tanto una demostración del poder de Dios como un llamado a prestar atención a su advertencia. ¿Crees que se acabó? Volvamos a pensar. Mientras la tormenta de nieve continuaba cautivando a los tejanos con su rara belleza invernal, ocurrió algo aún más extraordinario, un evento que dejó asombrados tanto a escépticos como a creyentes. En una región de Texas no cubierta de nieve, una bandada de ovejas apareció de la nada. No estaban dispersas ni pastando ociosamente, en cambio, se agruparon, sus formas lanudas se mezclaban, casi como si fueran gotas de agua que se fusionaran en una sola forma armoniosa. Los lugareños quedaron atónitos. «No hay granjas por aquí», dijo un granjero. ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué actúan así? Las ovejas estaban extrañamente silenciosas, su silencio amplificaba la serenidad de la escena. En la Biblia, las ovejas a menudo simbolizan al pueblo de Dios. En Juan 10 y 14, Jesús declara: «Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen». La misteriosa aparición de la bandada y sus movimientos sincronizados parecen demasiado intencionales para ser accidentales. Es como si estuvieran actuando un mensaje de lo alto, recordando a los espectadores su conexión con lo divino. Su reunión se compara con Mateo 12 y 31, que habla de los últimos tiempos, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Podría esta bandada ser un símbolo de los fieles llamados a la unidad? La imaginería también recuerda a Isaías 40, 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará a las madres. Para algunos, el evento fue un llamado suave pero profundo a regresar a la fe, a unirse bajo la guía del buen pastor. La Biblia contiene varias historias de animales que exhiben un comportamiento inusual o milagroso, a menudo como señal de intervención divina, un mensaje de Dios. Dupi, recuerda: si las cosas escalan, empieza a llorar por mí como planeamos. Asegúrate de llorar antes de que papá saque el bastón y llora fuerte. Las lágrimas de mi hermana, amadas por nuestros padres, a menudo funcionaban como magia, salvándome de lo peor. Este arreglo funcionó bien hasta que mi hermana creció y exigió pago por sus lágrimas. En ese momento, nuestra sociedad se disolvió. Hoy en día, soy un hombre adulto y ya no necesito tales intervenciones. Sin embargo, como esposo, me encontré empleando una estrategia similar después de las discusiones con mi esposa. La mayoría de las veces, no funcionó. Su respuesta cortante, «está bien», sin emojis, significaba que no me había librado. Afortunadamente, su amor y perdón prevalecieron, y generalmente nos reconciliábamos en 1 o 2 días. Hablando de registrarse, ¿sabías que existe un sistema de registro espiritual para evaluar tu posición ante Dios? El libro de Primera de Juan ofrece una manera de evaluar si tu fe es auténtica o superficial,
como una semilla sin raíz que se marchita fácilmente. Juan escribe: esto os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este autoexamen es crucial porque, como advierte Jesús en Mateo 7, muchos que se llaman cristianos pueden sorprenderse un día cuando Él diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son personas que no se registraron para probar la autenticidad de su fe mientras aún había tiempo. Esto no es una táctica de miedo, sino un recordatorio amoroso para que te examines a ti mismo. Juan describe varias pruebas para ayudarte a determinar si tu fe es genuina. Si bien nadie las cumple perfectamente, una tendencia constante en tu vida debería reflejar estas cualidades si realmente conoces a Cristo. Aquí hay un par de preguntas clave a considerar. ¿Disfrutas pasar tiempo con Jesús? 1 Juan 1, 3-5. ¿Alguna vez ha sido tu afecto por el Señor tan profundo que, como David, has clamado: una cosa pido al Señor, y esta buscaré, que pueda yo habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida? Una relación íntima con Dios, marcada por el tiempo en oración, adoración o escritura, es fundamental para la fe genuina. ¿Amas al pueblo de Dios? 1 Juan 4:12. A pesar de los defectos de la Iglesia, Jesús la llama su novia y la ama profundamente. Si afirmas amar a Cristo pero no te gustan sus seguidores, vale la pena reevaluar tu fe. Amar y reunirse con otros creyentes es un sello distintivo del verdadero cristianismo. Como dijo Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. El registro espiritual ayuda a asegurar que tu fe sea genuina y te prepara para el día en que más importará. Tómate un momento para reflexionar. Tu eternidad depende de ello. Una de mis formas favoritas de explicar el Evangelio hoy en día es usar la analogía de las balanzas. No hace mucho tiempo, un musulmán me explicó que el día del juicio, Qiamat, se traerán balanzas ante cada ser humano. Y como midiendo grano, todas las buenas obras que alguien ha hecho en su vida se verterán en un lado de la balanza, y todas las malas obras que alguien ha hecho se verterán en el otro lado de la balanza. Si el lado bueno pesa más que el lado malo, se permitirá a la persona entrar al cielo. Sin embargo, esta balanza no es exclusiva del Islam. Es la posición por defecto de cada ser humano desde su nacimiento. Todos creemos que somos intrínsecamente buenos, y que un día Dios nos dejará entrar al cielo basándose en nuestra bondad. Hay una forma sencilla de exponer esto al compartir el Evangelio. Simplemente pregúntale a la persona si cree que es buena. O mejor aún, haz la pregunta: si murieras hoy y te presentaras ante Dios, y Él te preguntara: ¿por qué debería dejarte entrar al cielo?, ¿qué dirías? He descubierto que la mayoría de las veces la persona nunca ha sido preguntada esto, y su respuesta revela algún tipo de respuesta basada en obras. Cuando responden, pregúntales si la analogía de la balanza anterior encaja con su comprensión de lo que sucederá el día del juicio. Cada persona a la que he preguntado últimamente, independientemente de su religión, ha dicho que sí. Es entonces cuando entras con una balanza diferente. La Biblia presenta una balanza muy diferente. En primer lugar, la Biblia nos dice que Dios es perfecto, Salmos 6:30. Siempre ha sido perfecto y santo y nunca ha cambiado, Malaquías 3:6. Jesús, en el Sermón del Monte, expone el hecho de que Dios juzga de manera diferente a los humanos. Va más allá de las acciones externas y mira el corazón. Dice que Dios puede ver la intención lujuriosa, y no importa si uno cede a ella, a los ojos de Dios. Es como si hubiera cometido adulterio, Mateo 5, 27-30. Él dice lo mismo sobre el asesinato, que si alguien odia a su hermano, Dios ve su intención, y a los ojos de Dios, esa persona es un asesino, Mateo 5, 21-22. Termina el capítulo elevando el estándar para la salvación a un lugar imposible: debéis ser perfectos. Así como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48. La balanza que presenta Jesús tiene la perfección de Dios en un lado. Ese es el estándar que se necesita para llegar al cielo. Según esta balanza, tienes dos opciones el día del juicio. O vienes con suficientes buenas obras para igualar la santidad eterna e infinita de Dios. Si eliges esta opción, Dios te consumirá en tu orgullo y te arrojará al infierno porque es demasiado justo y santo para dejar que un pecador entre al cielo. O puedes confiar en Jesucristo para que te salve. Él califica para ocupar tu lugar solo porque tres cosas son ciertas sobre él. Primero, él es tanto Dios como hombre,
Colosenses 2, 9. La única manera en que puede mediar por el hombre, 1 Timoteo 2 y 15, es si él mismo es hombre, y la única manera en que puede igualar la santidad de Dios es si es un Dios no creado y siempre existente. Segundo, vivió una vida perfecta, 1 Pedro 2 y 22, y murió en la cruz por tus pecados. 1 Pedro 3 y 18, tomando sobre sí la ira de Dios que tú merecías, 2 Corintios 5 y 21. Tercero, no permaneció muerto, 1 Corintios 15, 4. Para demostrar que satisfizo la ira de Dios y que podía expiar nuestros pecados, tuvo que resucitar de entre los muertos y derrotar a la muerte de una vez por todas. Este es el único Jesús que puede salvar y calificar para ocupar nuestro lugar el día del juicio. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente humilde como para ver la balanza real? Una balanza fluye de un corazón orgulloso y que suprime el pecado, donde alguien cree que puede rendir lo suficientemente bien como para ganarse la salvación a lo largo de su vida. La otra balanza fluye de un corazón humilde donde alguien reconoce su pecado, entiende lo que realmente merece y no busca salvarse a sí mismo a través de buenas obras. La persona con este corazón confía completamente en Jesucristo para su salvación. ¿Confiarás en Jesús hoy? Hay dos eventos principales de juicio en la comprensión de la escatología cristiana, o teología del fin de los tiempos. Se conocen como el juicio del gran trono blanco y el juicio del trono de Cristo. El juicio del trono de Cristo también se conoce como el bema. Aquí está el corazón de tu pregunta tal como se aplica a los creyentes en Jesucristo. ¿A qué juicio se enfrentan los cristianos? Según la Biblia, los cristianos no participarán en el juicio del gran trono blanco, un juicio de condenación. En cambio, estarán ante el juicio del trono de Cristo, un juicio para recompensas basado en sus obras terrenales. El juicio del gran trono blanco, un juicio de condenación. El juicio del gran trono blanco se describe en Apocalipsis 20, 11-15, RV 60. Es un juicio de los muertos no salvados. En otras palabras, es para aquellos que no recibieron salvación a través de la fe en Jesucristo. Es un juicio que conduce a la separación eterna de Dios. El resultado final es la segunda muerte, el lago de fuego eterno. Este juicio no es aplicable para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. El apóstol Juan escribe en Juan 5 y 24, RV 60: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El juicio del trono de Cristo, un juicio de recompensas. Si bien los creyentes escapan del juicio del gran trono blanco, comparecerán ante el juicio del trono de Cristo. Este evento se menciona en 2 Corintios 5 y 10, RV 60, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A diferencia del juicio del gran trono blanco, este juicio no se trata de salvación o condenación, sino de recompensas. Es una evaluación de las obras de un creyente durante su vida. Recompensas eternas, no salvación. Es importante entender que estas recompensas no son equivalentes a la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no por obras, Efesios 2, 8-9, RV 60. El juicio en el bema se trata de cómo los creyentes han vivido su fe, las formas en que han servido a Cristo y los motivos detrás de sus acciones. En 1 Corintios 3, 12-15, Pablo describe cómo nuestras obras serán probadas por fuego. Si lo que se ha construido sobrevive, el constructor recibirá una recompensa. Si se quema, el constructor sufrirá pérdida, pero aún así será salvo. Un llamado al servicio fiel. Esta comprensión del juicio del trono de Cristo debería inspirarnos y desafiarnos a vivir fielmente. Debemos servir a Cristo de todo corazón, no por deber legalista, sino por amor y gratitud. Mientras sembramos semillas de fe aquí en la tierra, esperamos el día en que estemos ante Cristo, no para condenación, sino potencialmente para recompensas que reflejen su gracia y nuestra respuesta fiel a ella. Hebreos 2, 1, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que en algún tiempo nos deslicemos. 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Que fue anunciada primero por el Señor, y nos fue confirmada por los que oyeron. 4.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Romanos 2:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mensaje: no importa quién seas, hombre o mujer, niño o niña, robusto o pequeño de estatura, rico o pobre, bajo o alto, blanco o negro, rubio o pelirrojo, amarillo o moreno, libre o esclavo, predicador o no predicador, ya sea que creas en la Biblia y el mensaje del fin de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo a través del hermano William Marion Branham o no, etc. Seguramente serás juzgado por tus hechos y elecciones hacia la gran salvación, sacrificio y expiación del pecado que es gratis. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ves? Ciertamente habrá un cumplimiento y manifestación de toda la palabra, promesas y profecías de Dios. Solo tienes dos opciones para el destino de tu vida, para elegir solo una. O aceptar el camino provisto por el Señor Dios Todopoderoso por tu voluntad y fe, Juan 7, 37-39, Mateo 11, 28-29.